Mi esposa sonreía mientras vaciaba nuestras cuentas, falsificaba firmas y me convertía en el culpable. Perdí el trabajo, la reputación y enfrenté una demanda. Identificación. Nombre, Carlos. Edad, 38. Género, masculino. Contexto rápido. Casado 5 años. Trabajo estable en una empresa mediana. Teníamos dinero, casa y aparente vida normal. Ella era mi pareja, mi cómplice. O eso creía. Nunca imaginé que la mujer con la que dormía planeaba arrancarme todo lo que tenía. Al principio fueron señales pequeñas. Detalles. Recuerdo la primera vez que algo me olió raro, recibos que desaparecían del buzón. Ella siempre tenía una excusa. ¿Por qué tiraste esto? Le pregunté una noche. No sé de qué hablas, contestó, sin más. Yo estaba agotado por trabajo. Cocina, pagos, responsabilidades. ¿Me fié? Acepté su palabra porque la idea de desconfiar me parecía absurda. Y así, paso a paso, me fue meciendo hasta que me vi fuera de ritmo. Ella controlaba quién venía a casa, qué contaba, qué compraba. Control pequeño que creyó que no iba a notar. Lo que rompió la línea del algo raro fue el día de la transferencia. Una suma grande desapareció de la cuenta familiar. ¿Qué hiciste con los ahorros? Dije con la voz más baja que pude. ¿Ahorros? ¿De qué hablas? Se rió, pero había tensión en sus ojos. Poco después, su teléfono empezó a sonar en horas extrañas. No contestaba cuando yo entraba a la cocina. Se levantaba de madrugada con una calma estudiada. Yo me repetía que era paranoia. Me decía, Carlos, no te inventes dramas. Un día llegué tarde y la encontré en pijama, fingiendo sueño. En su historial del banco aparecían movimientos que no reconocía. Copias de contratos, transferencias a empresas que ni conocía. Cuando le pedí explicaciones, su calma cambió a enfado. ¿Por qué me preguntas eso ahora? Dijo. Porque los números no mienten, le respondí. Sentí mis manos temblar. Ella negó y volvió a negar. Y en cada negación puso una versión distinta. ¿Estrategia o improvisación? No sé. Lo que sí supe fue que yo estaba en desventaja. Mi firma aparece en documentos que no firmé. Ella actuó rápido. Puso distancia entre pruebas y mi sospecha. Ante la duda, empecé a recopilar. Fotos de extractos, mensajes, capturas de pantalla. Me metí en cuentas que ella decía personales y encontré contratos con su firma. Firmas que no eran la suya, pero con su consentimiento. Firmas que me incluían como aval sin mi conocimiento. Era mi palabra contra documentos. Ella arrastró el peso de la evidencia hacia su lado. La confrontación llegó una tarde, en casa, con la luz del salón encendida y los niños afuera. La miré y dije lo que tenía que decir. ¿Me has engañado con las cuentas? Fui directo. No sé de qué hablas, repitió. He visto transferencias a tu empresa. Hay contratos. Firmas mías como aval. ¿Qué has hecho? Aguanté la respiración. Todo lo manejé yo. Para nosotros, dijo. Eso fue la primera gran mentira. Me lo dijo como si fuera un favor. Me culpó por no haber confiado en su capacidad. Me hizo sentir pequeño por preguntar. Y funcionó. Al menos por un rato. La injusticia real llegó cuando presenté las pruebas en la empresa. Yo era gerente de proyectos. De la noche a la mañana, una auditoría aparece. Un cliente reclama impago. Mi nombre estaba en facturas que nunca vi. La dirección de la cuenta no era la nuestra. Todas las señales llevaban a mí. Necesitamos explicaciones, dijo mi jefe en la sala de reuniones, mirándome con desaprobación. Yo no. Empecé. Hasta que esto no se resuelva, te apartamos del proyecto, me cortó. Afuera, la gente murmuraba. En el trabajo empezaron los susurros. ¿Qué habrá hecho Carlos? Parece que es grave. Me sentí humillado. Ella, en cambio, mantuvo la actitud de compañera preocupada.
Me llamaba cuando salía del trabajo. Tranquilo, cariño. Yo me encargo, me decía. Yo quería creerle. O quería creer que enfrentaría aquello junto a mí. Tenía que creerlo porque si no me hundía. Esa fue su arma, la promesa de ser quien me protegiera. Pero todo era teatro. En los foros que frecuentaba empecé a ver reacciones. Un hilo en el subforo de nuestra ciudad se llenó de comentarios sobre mi caso. Pobrecito, escribió uno. Suena a que tiene que esconder algo, respondió otro. ¿Dónde están las pruebas? Pidieron varios. La gente se dividió. Algunos me apoyaron. Otros dudaban. Un usuario escribió algo que me dejó helado: si la esposa se ocupa de todo, raro sería que el marido supiera algo. Ese comentario caló hondo. Sentí el peso de la duda social. Ella me había hecho ver como distraído, como incompetente. Y la gente lo compró. Cada vez que pedía hablar con ella, salía una frase cortante. No me hagas drama público, me dijo una vez. ¿Qué crees que soy, una tonta? Contesté. Haz lo que quieras, respondió, y colgó. Esa era la estrategia, sembrar mi culpa, mi fragilidad. Hacerme ver como el problema. Me aislaron. Me humillaron en pequeños gestos, miradas de pena de amigos, mensajes crípticos de familiares, preguntas incómodas en cenas. Ella sonreía en todas las fotos. Yo me encontraba solo tras bambalinas. Un día descubrí una carpeta en su ordenador con nombres que parecían migas. Era una lista de personas, abogados, contables, contactos en bancos. Junto a cada nombre, una nota corta: hecho, a la espera, contactado. No era una gestión familiar, era una operación. Le dije. ¿Qué es esto? Trabajo, mintió. Encontré correos que la nombraban coordinadora en una empresa que, casualmente, había recibido pagos desde nuestra cuenta. Ella había tejido una red. Lo peor no fue la estafa financiera. Lo peor fue ver cómo lo había planeado para culpabilizarme a mí. Cada contrato firmado a mi favor para luego dejarme fuera. Cada firma suya que certificaba mis decisiones, y luego guardaba en cajones para dejarlas fuera si salía mal. Me quedé sin aliento. Cuando confronté a una de las personas en esa lista, la respuesta fue directa. Ella me dijo que tú firmaste los papeles, aseguró. ¿Y por qué yo no lo recuerdo? Pregunté. No lo sé. Yo solo tengo lo que ella me dio. Era un juego de espejos. Ella manipula a terceros para sostener su versión. Yo era el que quedaba mal. Y cuando intenté explicar, la reacción común fue: ¿por qué no comprobaste antes? La gente exige pruebas, y ella se aseguró de que yo pareciera incapaz de reunirlas. Mi situación empeoró cuando nos llegó una demanda por una garantía personal que, según los documentos, yo había suscrito. Aparecía mi firma. Al abogado que consulté le sudaban las manos. Carlos, esto es serio, me dijo. Pero no firmé, protesté. Hay maneras de falsificar. Hay coartadas. Vas a necesitar pruebas contundentes para revertir esto. Y ahí fue cuando se me desmoronó el mundo. Mis recursos eran limitados. La casa tenía una hipoteca que ahora pendía del hilo. Los bancos empezaron a llamar. Las cuentas se congelaron. Los sueños que habíamos proyectado juntos se desmoronaban en pequeñas piezas. Volví a casa y la vi lavando platos, tranquila. ¿Vas a hacer algo o solo quedarte mirando? Le dije. Hago lo que puedo, contestó, vacía. Le dije que la iban a investigar. Que su empresa estaba en la mira. Su risa fue pequeña, pero contenida. Déjalo, Carlos. Tú no puedes con todo, dijo. Yo ya no podía con nada. Me fui esa noche a casa de mi madre. Necesitaba entender cómo había sido engañado. Ella, desde fuera, me miró con ojos que no juzgaban. Estaba en casa de mi madre cuando llegaron los primeros mensajes públicos. Alguien filtró parte del caso en redes locales. Empezaron a aparecer opiniones, fotos, viejos mensajes nuestras sacados de contexto. La gente comenzó a creer que yo era culpable. Yo respondía con dolor y rabia.
Pero las palabras no bastaban cuando los documentos parecían hablar más fuerte. Pensé que si encontraba a alguien que había trabajado con ella y que estuviera dispuesto a hablar, podría revertir algo. Así conocí a Ana, una antigua secretaria de la empresa donde figuraba como directora. Me tomó semanas ganarme su confianza. Ella vivía para eso, me dijo Ana en el bar donde quedamos. ¿Vivía para qué? Pregunté. Para organizar. Para usar nombres. Para que la gente firmara sin saber. Dijo una vez, si él parece el gestor, nadie se fija en mí. Ana me miró con pena. Un día encontré una carpeta con tu nombre y pensé que era de ella. La abrí. Había correos con instrucciones precisas. Ella pedía que pusieran tu nombre como responsable en cosas que no eran tuyas. Eso fue una revelación. Pero no suficiente para desmontar todo. Ana me pasó copias de correos y una nota manuscrita. Fue la primera evidencia que me dio esperanza. Volví con pruebas. Hice lo que pude. Pero faltaba algo, la gente que había visto los pagos no quería meterse. Tenían miedo. ¿Miedo de qué? De perder contratos, de ser señalados. Ella tenía una red de favores que funcionaba como una malla. Cada favor, una persona comprada o callada. Cada persona protegía a otra. Para tumbarla, necesitaba que al menos 2 de esas personas se rompieran. Y entonces apareció una filtración que lo cambió todo. Alguien subió un audio a un foro anónimo. Era una conversación entre ella y un tercero donde se oía su voz, fría, contando cómo se organizó para desviar fondos y cómo ponía mi nombre en ciertos documentos para que yo cargara con la culpa si algo salía mal. Escucharlo fue como recibir un puñetazo y una bocanada de aire a la vez. Por fin tenía algo audible. Por fin alguien la había registrado. El foro explotó. ¡Qué hija de puta!, comentó uno. Finalmente, escribió otro. ¿Pero, es real?, preguntó una cuenta. La división volvió. Muchos aplaudían. Otros pedían ver el archivo completo. Alguien subió la transcripción. Los periodistas locales se acercaron. Los comentarios empezaron a inclinarse a mi favor. Pero ella no se quedó quieta. Cambió la narrativa en redes. Empezó a publicar fotos felices, mensajes sobre gente que miente para llamar la atención, y actos de caridad locales. Era buena en montar escenas. Lograste un audio, me dijo mi abogado. Pero eso solo abre puertas. Necesitamos testigos que confirmen quién habló y bajo qué contexto. Por eso no fue suficiente. Pero fue un golpe. La presión subió. Ella comenzó a perder contratos importantes. Empezaron a aparecer correos comprometidos dentro de su empresa. Y cada vez que parecía que iba a caer, había alguien dispuesto a cubrirla. Era un pulso eterno. Ahí entendí que aquello no había hecho más que empezar. Antes de continuar con la historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. Actualización 1. La filtración del audio multiplicó las reacciones. De repente, amigos que antes estaban confundidos empezaron a preguntar en privado. Algunos se ofrecieron a declarar, otros se excusaron. La presión pública cambió la actitud de su entorno inmediato. Personas antes sumisas comenzaron a dar pasos atrás. Estoy dispuesto a contar lo que sé, me dijo Luis, un exproveedor. ¿Con una declaración?, pregunté. Si hace falta. Con testimonios, el caso tomó forma. Los periodistas comenzaron a llamar. Quedé en dar una entrevista a un medio local. Me preparé para decir lo mínimo y lo clave. El día antes, recibí un mensaje suyo que no podía ser más frío. Si publicas eso, me encargaré de que pierdas todo, escribió. Esa amenaza no fue la primera. Pero por primera vez la sentí en carne viva. Era explícita. No era una insinuación en reuniones o miradas. Era texto claro. Guardé el mensaje. Lo di a mi abogado. Fue otra pieza. En la entrevista, dije lo que tenía: pruebas, audios, correos. La periodista me miró con una mezcla de incredulidad y compasión. ¿Qué sientes?, preguntó.
Que he sido utilizado, contesté. La entrevista salió al día siguiente. En redes, el hilo se volvió árido, defensores, detractores, expertos opinando. Algunos usuarios pedían que devolviera las pruebas, otros celebraban que por fin alguien se atreviera a denunciar. Si esto es verdad, ella debería estar en la cárcel, comentó uno. ¿Y si es montaje? Respondió otro. Mi vida pasó a ser trending local. La gente se alineaba. Y eso trajo consecuencias directas, su abogado empezó a recortar opciones. Contratos pendientes se cancelaron. Un socio importante decidió no renovar. Ella empezó a perder amistades útiles. Todas las precauciones que había tenido dejaron de bastar. Pero también llegó la represalia. Un grupo de cuentas anónimas comenzó a difundir fotos nuestras de años atrás, frases sacadas de contexto. Mira al mentiroso, decía uno de los posts. Me sentí otra vez señalado. La batalla pasó a ser no solo legal sino psicológica. Ella usaba la presión social como un arma. Una tarde, sin previo aviso, ella entró en el despacho de mi abogado mientras yo estaba con él. ¿Qué haces aquí? Le pregunté. Vengo a hablar, dijo, sorprendentemente calma. El abogado me miró a mí y luego a ella. Fue una escena corta y tensa. No te quiero ver, le dije. Lo siento, contestó. Solo quiero arreglar esto. Arreglar, decía. Era su palabra favorita. Quería arreglar lo que ella misma había armado. Me ofreció un pago para resolver la situación y evitar el escándalo. Yo la miré sin apartarme. No aceptaré dinero para callar, dije. Son ofertas, replicó. La propuesta era clara, un pago para que yo desistiera, sin admitir culpa de su parte. Era un intento de comprar mi silencio. Fue otra manipulación. En los foros, un usuario empezó a recopilar pruebas y publicarlas. Catalogando pruebas, tituló el hilo. Los comentarios empezaron a inclinarse a mi favor por primera vez en serio. Esto parece una operación, dijo uno. Ella lo planeó todo, escribió otro. La marea estaba cambiando. Aún así, cada avance tenía un costo. Ella comenzaba a actuar de forma más agresiva, llamadas a empleadores de amigos míos, mensajes a clientes, amenazando con exponer cuestiones personales. Llevó la humillación a un nuevo nivel. Intentaba borrarme socialmente. La noche que me llamaron de recursos humanos de una ONG donde colaboraba fue la peor. Me dijeron que habían recibido quejas y que evaluaban mi continuidad como voluntario. ¿Qué quejas? Pregunté. Hay indicios de conducta poco ética, contestó la voz. Perdí otra pequeña parte de mí. Cada puerta que se cerraba me golpeaba. Ella no comprendía que al atacarme a mí también atacaba a nuestra familia. O quizás sí lo comprendía. Quizá lo planificó exactamente para que me fuera quedando sin redes. En esa etapa, fui encontrando aliados improbables, un contable de su antigua empresa, una clienta que nunca había querido hablar públicamente y dos socios que empezaron a perder contratos por su culpa. Con sus testimonios, logramos abrir una investigación más formal. El apoyo del foro fue clave. Comentarios que pedían transparencia, usuarios que ponían enlaces, periodistas que tomaban el hilo. La presión pública obligó a instituciones a moverse. Su movimiento de retirar contratos ya no bastó. Sin embargo, ella no se rindió. Días antes de que la policía citara a declarar a algunos involucrados, aparecieron nuevas denuncias contra mí. Gente fabricó historias pequeñas. Carlos es violento, decía uno. Historias que no tenían base, pero que manchaban. Era su contraataque, hundirme moralmente para que las nuevas pruebas quedaran en segundo plano. Yo escribía horas sin dormir. Respondía con documentos. Llamaba a todos los que podía. Sentía que cada paso iba ganando terreno, pero también me dejaba más expuesto. Y ahí entendí una cosa, cuando luchas contra alguien que finge amor, la paciencia se vuelve tu mejor arma. Porque ella no iba a cansarse. Iba a resistir hasta que yo flaqueara. Pensé que por fin iba a caer. Aún no. Actualización 2. La investigación se volvió pública. La policía citó a su socio mayor.
Empezaron a revisar cuentas. Por primera vez vi en los ojos de mi esposa un respiro. Creí que había perdido. Me equivoqué. Un día, su teléfono apareció en la mesa de la cocina sin candado. Un despiste. Yo no sabía si era una trampa o una oportunidad. Tomé el teléfono con manos que no dejaban de temblar. Empecé a mirar sus mensajes. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero necesitaba saber. Encontré conversaciones donde coordinaba destrucciones de pruebas, pedidos a empresas para cambiar facturas, instrucciones para colocar mi nombre en documentos. Eran mensajes claros, fríos. Le envié una captura a mi abogado. Él me dijo que esto podía ser definitivo. Pero había un problema, las conversaciones estaban en su teléfono, y ella podía alegar manipulación. Necesitábamos un testigo técnico que certificase su autoría. Aún así, aquello fue un golpe. Con esos mensajes, la rueda giró. Más aún, en uno de esos chats aparecía el nombre de alguien que conocía bien, un contable de su red que hasta entonces había negado colaboración. Le llamé. ¿Tú sabes de esto? Le pregunté. No hables así o cierro la comunicación, contestó. Ante la posibilidad de que me cerrara las puertas, fui a verle en persona. Le pedí que hablara. Al principio negó. Luego, tras ver las capturas y con la presión de las próximas citaciones, empezó a articular una verdad distinta. Dijo que ella había presionado, que había amenazado con quebrar contratos si no colaboraban. Uno a uno, los muros que ella había levantado empezaron a tener grietas. La prensa local ya no solo hablaba de mí. Su nombre empezó a aparecer en titulares, directora involucrada en desvío de fondos. La gente empezó a cambiar su actitud. Más personas me escribieron, si necesitas algo, aquí estoy. El juicio mediático cambió la balanza. Pero la batalla legal era otra cosa. Los abogados de ella montaron una defensa agresiva, desacreditar testigos, decir que los audios estaban sacados de contexto, que los mensajes eran manipulados. Buscaron grietas en las declaraciones. Intentaron convencer a la opinión pública de que yo estaba obsesionado. Estás en el ojo del huracán, me dijo mi abogado. No hagas declaraciones públicas que puedan ser usadas en contra. Me mordí la lengua. Cada día encontraba nuevas pruebas, pero cada paso venía con una respuesta. Ella contrató a un equipo para limpiar su imagen. Pagó por artículos elogiosos. Compró silencios. Entonces vino el gran giro. Un contador forense, contratado por un periodista que seguía el caso, encontró movimientos en una cuenta offshore vinculada a una empresa fantasma. Esa cuenta recibía pagos de clientes que luego eran triangulados. Y el nombre que figuraba como beneficiario final no era el de ella, sino el de la amante que había mantenido en paralelo. Cuando la investigación apuntó a esa cuenta, la red empezó a tambalear. La tenemos, me dijo el periodista. Si conectamos esa cuenta con ella, no hay forma de taparlo. La noticia explotó. En los comentarios, las reacciones se volvieron más duras hacia ella. Muchos pedían cárcel. Otros decían que era solo el resultado de años de manipulación. En el trabajo empecé a recuperar algo de dignidad. Varios compañeros me pidieron disculpas. Pero el daño no era solo profesional, la relación con mis hijos estaba hecha añicos. Ella había sabido moverse para seguir viéndolos, mientras a mí me pintaban como alguien inestable. La policía finalmente la citó para declarar. La foto de ella entrando a la comisaría fue un momento brutal. En redes, algunos celebraron y otros la defendieron. Ella salió con semblante tranquilo. Sus abogados hablaron de montaje. No pudieron con ella, me dijo un seguidor del foro, incrédulo. Yo sentía una mezcla de alivio y temor. Alivio porque al menos la ley se movía. Temor porque sabía que aún tenía maniobras. Sabía que mientras tuviera recursos, intentaría no caer. Hubo una audiencia preliminar donde se discutió su situación. Ahí salieron testimonios clave que la relacionaban directamente con transferencias y manipulaciones. Su defensa intentó presentar pruebas de mi supuesta inestabilidad. Quisieron que la atención se centrara en mí. Nadie te va a creer, me dijo una vez su amiga en un mensaje sarcástico.
Pero por primera vez, la emoción pública ayudó a que la investigación continuara con fuerza. La gente recordaba el audio y las transferencias. Empezó a parecer imposible que todo fuera montaje. Aún así, sentí que algo no cuadraba. Ella seguía con la agenda social intacta. Aparecía en actos, recibía premios locales, daba discursos sobre emprendimiento. Parecía una doble vida que quería convertir en normalidad. Era como si nada hubiese pasado. Como si el mundo pudiera comerse una mentira bien presentada. Pensé que por fin iba a perder todo. Aún no. Actualización 3. Llegó el día en que la fiscalía presentó cargos formales. Fue un momento raro, por un lado, el alivio de ver que el proceso avanzaba, por otro, la ansiedad de saber que ella tendría una respuesta feroz. La acusación era grave: fraude, estafa y manipulación documental. Su equipo montó una defensa centrada en desacreditar testigos y en presentar mi conducta como obsesiva. Abrieron investigación sobre mis declaraciones pasadas. Buscaron cualquier error que pudiera darles ventaja. Fue una guerra de desgaste. Cada testigo que yo presentaba era atacado. Cada documento que entregábamos se analizaba al milímetro. En una de las vistas, apareció una testigo que no esperábamos, su propia administradora, que hasta entonces había mantenido silencio. Lloró en la sala mientras contaba cómo había falsificado facturas bajo presión directa de ella. Dijo frases que dejaron helado al tribunal. Me dijo que todo era para la familia. Me amenazó con despedirme. Dijo que si algo salía mal, diría que era culpa de Carlos. Cuando la administradora confesó, el silencio fue absoluto. Ahí entendí que lo que parecía imposible estaba ocurriendo. Ella había usado miedo para construir su protección. La presión de la comunidad y la fiscalía la había abierto como una fruta madura. Después de esa vista, las reacciones en redes se volvieron más violentas en su contra. Usuarios que antes la defendían empezaron a pedir que devolviera lo robado. Un hilo en el foro principal recogió donaciones para cubrir parte de los gastos legales míos y de testigos vulnerables. Gente anónima ayudó. Fue algo que no esperaba, extraños pagando para que pudiera continuar la lucha. Pero la lucha personal no se arregló. Ella seguía viendo a los niños. Reía en eventos. Publicaba fotos en las que aparecía como víctima de una campaña de desprestigio. Tenía una capacidad enorme para convertir su versión en convincente. Y aún así, la justicia avanzó. La presión terminó por incomodarla en su círculo empresarial. Un cliente grande rompió contrato y empezó a exigir compensaciones. Su empresa colapsó. Empezó a recibir llamadas de antiguos socios buscando cuentas claras. Para alguien que vivía de la apariencia, perder contratos fue un golpe directo al estómago. Su caída económica fue rápida. Sus abogados empezaron a dejarla. Parece que el dinero también se convierte en testigo cuando ya no llega. En paralelo, la comunidad empezó a preguntarse por las implicaciones morales. Algunos locales que habían recibido donaciones de su fundación devolvieron el dinero. La gente que había posado con ella en fotos se alejó. Y entonces llegó el castigo público que muchos habían pedido. En una sesión del ayuntamiento, se discutió revocar un premio que le habían dado meses atrás. El concejal que la había propuesto tuvo que explicar ante cámaras por qué lo había hecho. Ella intentó hablar en su defensa, pero las preguntas fueron duras. Fue la primera vez que la vi sin armas verbales, atropellada, cara pálida, sin respuestas que convencieran. La prensa recogió la escena con deleite. Ahí entendí que el castigo iba más allá de lo legal, era la pérdida del discurso, de la imagen. Eso, para ella, era peor que cualquier multa. Había construido una identidad pública que ahora se desmoronaba. A nivel personal, lo más importante ocurrió en una reunión en la escuela de los niños. El director me llamó a su despacho. Había que decidir custodia temporal mientras el proceso continuaba. La idea de no ver a mis hijos más que en días limitados me aterraba. No queremos afectar a los niños, dijo el director. Entiendo, contesté, empequeñecido. Pero debemos garantizar estabilidad. Al final, el juez dictó medidas provisionales, visitas supervisadas. No era lo que quería, pero los tribunales priorizaron estabilidad. Fue un castigo duro.
Ella lo observó con una mezcla de triunfo y frialdad. Fue como si la victoria le ardiera. Me sentí impotente. A pesar de eso, la caída siguió. Sus cuentas se congelaron, su empresa cerró, los contratos se rescindieron. El juicio continuó y, poco a poco, la verdad fue saliendo en pedazos. El castigo final no fue solo la sentencia, que luego llegó con multa y pena condicional y años de procesos por fraude. Fue ver cómo perdió la posibilidad de seguir usando su versión como arma. Perdió su reputación, sus clientes y, más importante para ella, su posición social. Las amigas que la defendían se convirtieron en ecos lejanos. Su familia tuvo que apartarse para salvar lo suyo. Y en lo personal, perdió más, la custodia compartida se revisó y, tras ver pruebas de manipulación y riesgo para los niños por su conducta, el juez la limitó significativamente. Fue una pérdida que no esperaba, ver a tus hijos menos, con visitas supervisadas, y saber que ella, que había armado todo para protegerse, era la que ahora pagaba el precio más alto en la vida familiar. Fue el castigo que cerró el círculo. Actualización final. El proceso terminó después de largos meses. Ella fue condenada por fraude y falsificación documental. La sentencia fue dura, multas, restitución parcial de fondos, y una pena que condicionó su libertad. Además, la empresa quedó intervenida y, finalmente, liquidada. Su nombre fue borrado de varias instituciones locales. Aquello que había construido con apariencias cayó. Las reacciones en redes fueron variopintas. Muchos celebraron. Algunos dijeron que era poco. Otros pidieron que la verdad se guardara para evitar más sufrimiento. Yo no sentí alegría. Sentí una calma fría. Ver a alguien a quien amaste obtener lo que merecía no quita el dolor. Me quedaban cuentas por cerrar, reputación, vínculos rotos, la mirada de mis hijos que aún no comprendían todo. Ella perdió todo lo que decía proteger, dinero, amigos útiles, trabajo y la tranquilidad de tener una máscara social. Me vi a mí mismo reconstruyendo, con la ayuda de gente que fue sincera desde el principio. Volví a trabajar. Negocios pequeños me dieron oportunidades. La comunidad que me apoyó me permitió sobrevivir. Y lo más importante, la justicia había demostrado que su plan no era invencible. Hubo comentarios públicos que me dolieron menos cuando la sentencia llegó. Usuarios del foro escribieron: bien merecido. Por fin la justicia. No se pueden permitir estos abusos. Esos comentarios tienen su verdad. Pero también hubo quienes dijeron que todo esto podría haberse evitado si yo hubiera sido más cuidadoso. Yo lo sé. Lo he pensado a menudo. Pero también sé que no merecía ser usado como moneda de cambio. Ella no pidió perdón. No hubo reconciliación. Nunca la hubo. No la quiero. No la perdono. Y creo que esa es la última derrota para ella, perder la posibilidad de que la víctima se reconcilie. En el cierre, la mayor victoria fue ver cómo su red se disolvía. Las personas que la protegieron la abandonaron cuando la evidencia fue demasiado. Eso demostró que, al final, la verdad pesa más que la apariencia. Ella perdió su capital social y económico. Mi vida hoy no es la misma. Me falta tiempo con mis hijos. Reparar la confianza lleva años. Pero hay una cosa clara, el castigo llegó. No fue perfecto, ni completo, pero fue contundente. Ella perdió lo que más valoraba, el poder de manipular la realidad pública a su favor. Hace poco, en un comentario en el foro, alguien escribió: no hay justicia perfecta, pero a veces funciona. Lo leí y pensé que así era. No celebro la humillación, pero sí reconozco que después de todo lo que viví, ver que la verdad se imponía tenía un sentido frío de cierre. No quiero que esto suene moralizante. Es solo una confesión. Contarlo me sirve para cerrar. Contarlo para quien lo necesite, no se escondan. No permitan que otros creen tu eco y luego te lo vendan como realidad. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo.